Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Tertulia de Artes Marciales. Disculpas porque comenzamos un poquito más tarde, andábamos con unos problemitas técnicos. ¿Cómo están mis queridos maestros? Buenas tardes a todos los compañeros aquí en el panel, en esta muy nacionalista. Acá en México celebramos nuestra independencia esta noche, entonces muy mexicana tertulia de artes marciales. Sí, vamos, creo que se quedó un poquito parado ahí la imagen del maestro Reyes. Buenas noches a todos, buenas noches a toda la audiencia, y así es la previa de la independencia de México, ¿no? Estamos en la noche previa a la independencia de México. Buenas tardes, buenas noches. Saludo entonces para todo el pueblo mexicano a la espera de esa festividad, Día de la Independencia. Se nos fue Reyes, me parece. Bueno, las disculpas ahí de la audiencia nuevamente por la demora, pero ahí estamos en esta tertulia. Muy bien, mis queridos amigos. Bueno, hoy teníamos un tema que íbamos a hablar con el maestro Reyes de filosofías, taoísmo, budismo, etcétera, etcétera. Y se nos fue el que era el protagonista hoy. Bueno, a ver si nos hace una introducción el maestro Acosta ahí, o el maestro Suárez, que ambos son entendidos sobre filosofía. Bueno, yo lo que puedo decir es que el maestro Reyes es el especialista en el tema. Creo que conozco y he leído un poco sobre esto, pero él está muy por encima en conocimiento de lo que yo puedo aportar. Simplemente decir que tanto el confucianismo como el taoísmo pues han sido filosofías que han inspirado la evolución dentro de las artes marciales, ¿no? En diferentes sentidos, ya sea filosóficos o técnicos. Entonces, sí es un tema que me gustaría más que lo expusiera por ahí nuestro querido maestro Antonio Reyes, ¿no? Quizás ahí Suárez nos pueda dar un poquito de este tema. No, yo sería un atrevido si quisiera profundizar en los temas que el maestro incluso libros ha escrito. Si me dejan payar, ya saben que puedo de acá al infinito hablar de lo que sea. Pero no, mis respetos al maestro Reyes, no me voy a meter o a tocar los temas de, de un grande como Reyes que hasta libros del tema tiene, ¿no? Mientras volvemos a entablar conexión con el maestro Reyes, quizás ahí Segnini se anima a tirar algún comentario del último tema que teníamos pendiente en el martes pasado, o bueno, Acosta que lo censuré. Ahí está, se salvaron. No hay nada que comentar. De hecho, hay un comentario de la audiencia que dice: no permitan a Suárez que haga preguntas difíciles para el maestro Javier. Lo estoy leyendo aquí el comentario. Así que, así que ya llegó el maestro Reyes a salvarnos el cuello con este tema, porque no íbamos a dar pie con bolas si no llegaba el experto del tema, ¿no? Aquí estábamos tratando de contar chistes sobre otras cosas. Así que, maestro Reyes, pues háblenos un poquito. Voy a tomar la palabra aquí para dársela a usted. Háblenos un poco, maestro, de las filosofías dentro de las artes marciales, por favor. Bueno, una disculpa porque hubo por aquí un problema de conexión, y bueno, me quedé ahí en el inicio.
No sé si ahorita se escuche bien. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a aventar el tema. Antes, compañeros, me gustaría tocar un tema que sucedió hace poco tiempo y fue un tema de café acá. Yo estaba platicando con el maestro Segnini al inicio de la transmisión, antes de salir al aire, de que pues yo tengo, a lo mejor ustedes ya lo saben, unas clases muy temprano por la mañana, muy temprano. Y ya en la clase de 6 a 7 de la mañana, después nos vamos al café y con los profesores que asisten a esa clase y bueno, siempre salen, así como con nosotros aquí, muchos temas interesantes, importantes. Y fíjense que hace un poco salió el tema del ego dentro de las artes marciales, un tema que ya hemos tocado a la vastedad y que sabemos que mi maestro, Jimmy Gómez, es el experto en esos temas. No me voy a meter yo a querer explicar eso porque o sea, ahí tenemos un experto que yo creo que pronto lo vamos a invitar. Pero fíjense, a veces yo les comentaba que a veces para un ególatra es necesario que haya un adulador. Las dos cosas son peligrosas según mi opinión. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero hace relativamente poco vi una entrevista que se hizo a un maestro, uno de los grandes maestros de aquí de México, y el que lo estaba entrevistando, bueno, era más que otorgarle elogios, que bien los merecía el maestro, pero se comportó de una manera, lo voy a decir aquí, no sé si se oiga mal decir, indigna por cómo lo decía. Bueno, si el maestro decía, es que yo fui para allá, ¡guau! No fue, o sea, entonces, de esa pata cojeaba el maestro y de esa pata cojeaba el entrevistador. Imagínense. Es más, terminé quitándola. Me pareció indigno tanto para el maestro como, o sea, para el ególatra como el adulador. Era un maestro con una carrera, no lo voy a decir por supuesto, una carrera envidiable, respetable, pero enfermo de verdad, enfermo de ego. Y era un entrevistador enfermo de una baja estima, yo pienso, enfermo de una adulación, como si fuera un dios. Y entonces al maestro no le disgustaba esa situación y al entrevistador no le disgustaba esa posición tan indigna. Entonces todo se conjugó para que explotara una bomba atómica ahí de ego. Echaron a perder una entrevista de una experiencia de un maestro, de una trayectoria intachable, con problemas, sí, de ese tipo, pero con una trayectoria intachable. Y miren que esto se liga para empezar a entender cómo las filosofías religiosas de Oriente matizan la vida de las artes marciales, influyen sobre la vida de las artes marciales, pero influyen para bien, no influyen para mal. En la mayoría de los casos influyen para bien o deberían influir para bien, no para mal. Yo creo que si lo tomamos, y voy a lanzar esta pregunta, y yo quisiera escucharlos a ustedes porque los respeto tanto y aprendo tanto de ustedes. ¿Qué opinión les merece este comentario que voy a hacer? Yo creo que en el aspecto, en un tiempo contemporáneo de actualidad, un artista marcial debe debe desarrollar muchas virtudes. Y una de esas virtudes es la humildad. Yo creo que independientemente, y aquí es donde le pido su opinión, independientemente de la gran trayectoria competitiva, de generación de maestros, alumnos de él, etcétera, si un maestro de las artes marciales es un ególatra, yo creo que pierde mucho de lo que pudo haber ganado con toda esa carrera. ¿O creen ustedes que no lo pierde, a pesar de ser un gran ególatra, para quien lo sea, ¿no? Porque creo que
es uno de los preceptos, esta virtud es uno de los preceptos fundamentales de las artes marciales. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué opinión tienen? Le voy a pasar la estafeta en este caso, primeramente a mi maestro John Suárez. Bueno, qué compromiso empezar con esto, pero creo, esto lo hemos conversado varias veces con Segnini, quizás no con esta temática así instaurada, pero indirectamente lo hemos conversado un montón de veces con Segnini cuando hablamos, por ejemplo, de medallas, de trofeos, de diplomas. Y yo soy un convencido de que uno tiene que mostrar lo que, de alguna forma, ese es el currículum marcial, ¿no? Porque uno no publica su currículum marcial. Entonces, de alguna forma mostrar lo que ha sido su carrera. Pero yendo exactamente a la pregunta, no quiero como dicen en México, cantinflear con la respuesta. Yendo exactamente a la respuesta, me parece que sí le quita, la falta de humildad sí le quita mérito al artista, pero insisto y voy a insistir en algo, que sí debe demostrar, o sea, no transformar el mostrar en un alarde o en un sobrepasar el ego, ¿no? Pero sí debe demostrar y sentir orgullo por mostrar lo que ha sido su carrera marcial, su saber, su compartir, de hecho. Pero sí, ya cuando cruza esa delgada línea donde se transforma en un ego, ahí ya me parece que sí, que pierde o que de alguna forma mancha esa misma carrera de la que debiera sentirse orgulloso. Estoy de acuerdo, maestro. Maestro Javier. Fíjese, maestro, a mí me dejó, pues, es algo que nos hemos planteado tantas veces, pero me dejó frío con la pregunta y sobre todo cómo la expone, ¿no? Ahora sí que le diría, nombres, por favor, quién era el entrevistado y el entrevistador, ¿no? No es cierto, maestro, no es cierto. Más dígame si fue una entrevista de hace pocos días, porque yo he visto varias, ¿no? Más o menos por ahí. Me imagino, ya sé por dónde va la cosa. Y de entrada, fíjese, maestro, que todos tenemos ego, ¿no? Todos. Es muy difícil ser, no existe el ser providencial, ¿no? Pero creo que la filosofía, como bien usted lo dice, te hace equilibrar eso, pues, no estar en el lado negro ni en el lado blanco, ¿no? Sino encontrar esos matices que te vuelven buena persona, buen individuo, buen maestro. Creo que también hay mucha malinterpretación, maestro, porque, por ejemplo, de la soberbia al ego hay mucha diferencia, pues, ¿no? Y una sería, yo creo que complementaria de la otra, pero también acuérdese que hay mucha gente que aún no lo ve como soberbio, pues. Seguramente a usted le ha pasado que muchos le han dicho que soberbio eres, Reyes, pero en realidad no lo es. A lo mejor simplemente está cuidando el conocimiento o está cuidando lo que a usted le ha costado y no lo quiere entregar así porque a usted le ha costado y la persona a la que quiere recibirlo no es merecedor de él. O sea, igual no significa que haya más inteligentes o menos inteligentes, sino que quizás por ahí existe información que no va a ser bien valorada y te tachan de soberbio. Entonces también la gente es muy subjetiva al interpretar, ven demasiadas telenovelas, ¿no? Pero aquí, al punto en el que usted está poniendo, maestro, el peligro siempre en el adulado, o sea, es un peligro, cuídate cuando alguien te empieza a adular, hay algún problema ahí, algo malo está pasando, algo va a suceder, porque yo conozco a varias mamaderas, como decimos aquí en este programa, ¿no? Que vendría siendo el adulador, ¿no? El wow, ¿no? El excelente. Y también conozco a varios que les encanta que les anden aplaudiendo, ¿no? Entonces, creo que ni uno ni otro son ejemplos a seguir. Yo creo que
Yo creo que nosotros, maestros, somos personas de paz, somos personas que debemos de inspirar, debemos de ser pacificadores y a la vez debemos de ser también emancipadores, mediadores, rebeldes, ¿verdad? Pero siempre cayendo en ese punto de humanidad, ¿no? De amor, de respeto, pues, ¿no? Por ejemplo, pero en ejercicio, maestro, no en palabras, pues, ¿no? Entonces, yo por decirlo así, pues, vamos a llegar a un punto en que los cuatro vamos a coincidir. Hicimos me tocó a mí estar en Uruguay en el Mundial y me tocó hacer dos formas, y luego, y dos formas que las hice con todo el arrojo y toda la entrega, y en el Mundial Online me tocó hacer Kun San Kun, que también le hice con todo el corazón. Y el maestro Reyes participó también, y el maestro Segnini participó, y el maestro John también participó, y yo vi las formas del maestro Mario con un excelente nivel y todo, y las del maestro John de igual manera, excelente trabajo, sobre todo la de armas, y también el maestro Reyes se aparece con Chinto, y lo hace, pero fenomenal, estarán de acuerdo. Entonces, no es adulación, sino que simplemente a lo mejor los cuatro sabemos que estamos haciendo un buen trabajo y entre los cuatro nos estamos reconociendo, ¿no? Entonces sería más un reconocimiento que una adulación. Pero detectar una adulación de un reconocimiento, pues en el aire la tomamos, sabemos prácticamente se notan una de la otra. Y por desgracia existe mucho, maestro, ese ego, mucho ese ego porque la soberbia les bloquea la vista y creen que todo lo saben, se creen conocedores de la verdad, ¿no? Cuando inclusive hasta la verdad es verdad por sí misma y no necesita que la defiendan. Entonces es su verdad, mi verdad, la verdad de cada quien, y ese ego, esa soberbia es muy triste en este ambiente, en este gremio, pero me atrevo a decir que le gusta. 8 de cada 10 son demasiados, o sea, son demasiados. Caemos hasta en conductas sectarias, maestro, sectarias por soberbia. Entonces, muy delicado este asunto que está tocando, y pues aquí que el maestro Mario nos dé su punto de vista, y sí sería bien importante, maestro, que concluya la idea, porque yo sé por dónde va su idea. Yo sé que va a relacionar la filosofía con quítate ese escudo de que eres el doble de Jimmy Gómez y bájate a la realidad, ¿no? Entonces, sí, estoy ansioso de escuchar su conclusión. Maestro Mario, dele, adelante. Bueno, primero que nada, justamente hablando de maestros humildes, vamos a mandarle un saludo a Sifu Daniel Bogado, con larga trayectoria en el Uruguay en Kung Fu. Así que un abrazo grande, querido Sifu Daniel Bogado. Un placer tenerlo por aquí mirando el programa. Muchísimos años trabajando con el Kung Fu en Uruguay. Uno de los primeros que viajó a China a capacitarse y lo sigue haciendo. Y no a sacarse fotos, ¿no? Él fue a la escenaria prepararse con su maestro. Hay muchos casos de gente que viaja para sacarse las fotos y no hace más nada. Como hablábamos hace mucho tiempo atrás de aquel Aguilar asesino en serie que se convirtió en monje Shaolin. Era solo un farsante. Bueno, la verdad que con este tema no sé por dónde empezar, porque puedo nombrar a tantos y a tanta gente vinculada con esto, y acá en el Uruguay nada más, sin salirme del Uruguay, que no sé por dónde arrancar, sinceramente. Como comentaba Maestro Suárez, hemos hablado muchísimas veces sobre este tema. Él sabe lo que yo pienso de maestros que tuve anteriormente yo, y he vivido muchísimos de estos casos de adulación extrema, y de ego importante de parte de los maestros. Yo considero que sí, que un maestro tiene que ser humilde, tiene que demostrarlo con actos, como comentaba el maestro Costa. Estoy siendo un poco repetitivo, pero coincide en lo que han dicho. He vivido muchísimos casos de maestros con un ego gigante
con los que no se aprende nada, no se aprende nada. Por eso me sorprendí muchísimo cuando conocía, y no estoy pasándole la mano por arriba del lomo, cuando conocí al maestro Patricio Saavedra, que me quedé sorprendido de cómo tendría que ser un maestro en realidad. Y bueno, y después al conocer al maestro Acosta, conocer al maestro Reyes, confirmé que no era la excepción de la regla el maestro Saavedra, sino que los verdaderos maestros son así, humildes, que se brindan, que dan conocimiento sin pedir nada a cambio. Yo recuerdo una anécdota, estaba pasando un momento muy difícil, una situación complicada en mi escuela, y le pedí consejo a un maestro, no importa quién, a un maestro para que me ayudara con su conocimiento a cómo mejorar mi situación. Y este hombre me dijo, sí, por supuesto, yo te doy un consejo. El consejo que te voy a dar te sale tanto, tanto y tanto, y te puede ayudar a mejorar en tal y tal cosa, pero con un pago de por medio, ¿no? Yo siendo alumno de este maestro, ¿no? Discípulo de él, ¿no? Sí, que lo seguía durante años. Eso fue algo que me chocó y fue como un quiebre entre esa persona y yo, que me hizo darme cuenta de que esa persona no era la que podía guiar mi camino. Yo tenía que buscar otra persona que me guiara, porque ese no era el maestro que me representaba y al que yo quería respetar. Entonces, bueno, ahí, esa fue una de las... Uy, se nos fue otra vez el maestro Reyes. Esa fue una de las cosas que me hicieron decidir apartarme de una organización en la que estaba anteriormente. Bueno, no solo eso, sino una charla que tuve con Suárez, que charlamos y yo le comenté a ver qué le parecía, y vimos los pros y los contras, ¿no? Que teníamos más contras que pros, sinceramente. Pero no nos arrepentimos nunca, por lo menos yo nunca me he arrepentido del paso que dimos, y considero que sí, la humildad tiene que ser la base de un maestro. Y le damos paso a Reyes, que se nos va y se nos viene. ¿Qué anda pasando, maestro Reyes, que va y viene? Pues al parecer aquí en internet está un poquito inestable aquí en mi zona. ¿Y sí me están escuchando ahorita? Sí, ok. Entonces está un poquito pobre. Me voy a apurar a expresar mis ideas antes de que me vaya otra vez. Fíjense que yo crecí desde muy pequeño. Yo identificaba estas situaciones. Fíjense que yo podía verlas y yo de verdad pensaba que, como pensamos hoy, que no debía ser así. No debía ser así. Y por una u otra razón, pues fui estudiando y creo yo que fui entendiendo algunas cosas. Y luego me enfrego también. No sé si ya me curé, pero sí me enfermé, como todos, como dice el maestro Javier, como todos nos enfermamos. Todos alguna vez nos enfermamos de ego, de soberbia, perdemos por completo el centro. Y bueno, fueron muchas cosas, fueron muchos golpes de ideas, golpes de interpretaciones, golpes físicos, los que tuve que recibir para entender. Y no digo que haya yo curado todavía mi enfermedad, porque esta enfermedad no se cura, esta enfermedad es crónica, es toda la vida hay que estar con el acicate en la mano, con la cuarta en la mano, para darle al toro en el que vamos montados, como se representa siempre a Lao Tse. Recordemos que Lao Tse, que es el principal promotor, no el promulgador único, pero sí el más antiguo y al que se le el hecho de haber promovido la doctrina del taoísmo, a Lao Tse siempre se le representa sobre un toro,
sobre un buey y sentado de lado, ni siquiera horcajada, ni siquiera montado. Se le representa montado de lado y con un cayado, con un palo en la mano. Se dice que el toro es el ego impetuoso, que a cada momento quiere salir adelante, quiere hacer lo que él quiere. Y luego se va de lado sentado, tranquilo, con el cayado para darle 2 golpes y tranquilizarlo. Es decir, para darnos nosotros mismos 2 golpes y tranquilizarnos. Dejarnos en lo que justamente somos o debemos ser. Y yo hoy habíamos platicado que habláramos un poquito de filosofías religiosas, pero quiero empezar primero con budismo, porque al final de todo, creo que en la relación que se tiene con las artes marciales, las diferentes filosofías de Oriente aportan lo cuanto para poder tener al hombre en un equilibrio y en una armonía completa, primeramente consigo mismos y después con sus semejantes y luego en todo el entorno donde vive. ¿Sí me estoy escuchando? Ok. Bien, vayamos primeramente a trabajar o a platicar un poquito de budismo y sus relaciones con las artes marciales. Fíjense que hacia adentro de las artes marciales se debe trabajar mucho la meditación. Las artes marciales, cuando se deportivizan, pierden estos elementos, místicos, que son tan inherentes al desarrollo del artista marcial. Yo pienso, en mi muy humilde opinión, que es muy posible que este sea uno de los motivos por el cual muchos hemos perdido en alguna vez dentro de nuestra carrera en las artes marciales el foco y hemos perdido el piso y hemos sido quien realmente no debimos haber sido alguna vez con este ego exacerbado. Creo que el hecho de practicar la meditación es un gran apoyo para poder encontrar el verdadero centro de uno mismo, para poder encontrar, para poder tener un contacto con nosotros mismos y a través de ese contacto, poder desarrollar un autoconocimiento, ese autoconocimiento que tanto se habla hacia adentro de las artes marciales. Un autoconocimiento es un conocimiento de mí, pero primeramente habría que entender o habría que definir cada quien de nosotros quiénes realmente somos. Entonces, en los aspectos meditativos hacia dentro de las artes marciales, heredados principalmente del budismo, aunque también del taoísmo, ayudan enormemente en este autoconocimiento. Hablaba yo de que íbamos a platicar un poquito de las artes marciales y el budismo, y bueno, empecé diciendo que la meditación es una herencia budista muy directa. También lo es del taoísmo, pero el taoísmo maneja otras situaciones también. El budismo, a través de la meditación, intenta encontrarse a uno mismo, tener ese autocontacto y luego tener un autoconocimiento. Estoy repitiendo esto porque quiero dejar muy clara esta situación. Posteriormente, dentro de las artes marciales, bueno, antes que eso, a mí me gustaría, si ustedes me lo permiten, ver cómo se dio en la práctica, porque es fácil teorizar. Teorizar es muy fácil y muy bonito, ¿no? Decir cómo son las cosas, pero nunca damos el clic cómo son en la práctica y cómo se dio ese enlace. Los artistas marciales del pasado empezaron ejecutando las técnicas para ejercer una defensa propia exitosa, para poder defenderse, nada más, porque luego la persona dice, maestro, y la filosofía, no, esa vino después ya en la práctica. Los artistas marciales empezaron a prepararse para un duelo a muerte, una batalla, una guerra, o para defenderse ahí a la vera del camino, en un recodo del camino, en el bosque, en donde podían encontrar la muerte o podían matar a otra persona. Empezaron a prepararse para ello. Y se imaginan ustedes, yo creo que ustedes
y yo, como profesores, muchas veces hemos dicho que la práctica debe ser comprometida, debe ser seria, no es un juego, no es algo lúdico, aunque en momentos la repetición puede ser tediosa o puede ser divertida, depende cómo vamos avanzando y depende de muchas cosas, pero esto es algo serio, esto realmente no es un juego, no es un juego. Entonces, pueden imaginarse cómo practicaban aquellos antiguos artistas marciales que podían perder o quitar la vida hoy, en 5 minutos, en 10 minutos mañana. Bueno, había un compromiso tremendo, tremendo con su práctica. Avanzando en esta práctica, se hacía una situación de tanta práctica que había un dominio general de muchos movimientos. Ahora le llamamos memoria muscular, pero de tanto repetir y de tanto meditar, se trasladaba esa claridad mental, esa tranquilidad mental a la lucha. O sea, estaba luchando aquella persona en un frenético movimiento, pero con nada en la cabeza, porque luego decimos, estaba pensando qué iba a hacer. No. De hecho, el mismísimo Miyamoto Musashi decía que básicamente, cuando tenía un duelo difícil, el contrincante pensara en el más famoso de sus duelos, él llegó tarde, pero llegó tarde adrede. ¿Para qué? Para que su contrincante estuviera molesto. Y decía, nosotros los artistas marciales, a través de los estados meditativos, buscamos estados alterados de conciencia para la lucha cuerpo a cuerpo. Y un estado alterado de conciencia es un estado meditativo. Dentro del Zen, dentro de un estilo de budismo, se le llama Mushin. Mushin quiere decir no mente. Una mente que no puede llegar a retardar las acciones, las reacciones. Una mente que no va a ensuciar la lucha por las emociones que puedan detonarse. Entonces, imagínense si nosotros nos preparamos fuertemente y entramos a una pelea sin pensar, sin miedo, sin zozobra, sin duda. Es muy difícil que nos vaya mal. Si nos preparamos bien, es muy difícil que nos vaya mal. Pero estos estados mentales, los artistas marciales del pasado, fíjense qué pasó con los artistas marciales del pasado. Fíjense algo muy curioso, muy curioso. Después de que utilizaron las artes marciales para sus efectos físicos y para sus propósitos en duelos, en la guerra, y lo voy a decir así, en matar, todos se fueron a un punto donde se inclinaron hacia el bien, se inclinaron hacia lo correcto, hacia lo ético, hacia lo que debería ser. Qué curioso, qué curioso. ¿Qué fue lo que sucedió allí? ¿Qué fue lo que sucedió allí? Bueno, lo que sucedió, de acuerdo a muchas personas, a muchos sacerdotes, tanto budistas como taoístas, lo que sucedió fue que de tanto dejar fuera su mente, de tanto entrar en Mushin, en ese estado, empezaron a tener un contacto con su ser más interno. Empezaron a tener ese autocontacto. Posteriormente empezaron a tener un autoconocimiento de quién realmente era. Y aquí es un tanto difícil tomar este tema sin hablar de los aspectos espirituales de las artes marciales. Y digo, es un tanto difícil porque mucha gente no puede separarlo de lo religioso, y debemos separarlo de lo religioso. El aspecto espiritual de las artes marciales habla del contacto con un ser superior, habla del contacto de esta existencia con una trascendencia, y ese contacto normalmente se da cuando nuestro ego, tenemos un ego psicofísico, nuestra mente y nuestro cuerpo, sale a un lado para dejar aparecer a nuestro ser, a dejar aparecer la conciencia, dejar aparecer, nuestro espíritu. Un espíritu que no es otra cosa que un soplo de la trascendencia en esta existencia. Ahora, si hablamos de religiones, en todas las religiones se habla de los dones de los espíritus, del espíritu, de los dones del espíritu, y siempre se habla de mansedumbre,
paciencia, amor, benevolencia, honestidad, humildad, a propósito de lo que hablamos, etcétera, etcétera. Hablar de la espiritualidad de las artes marciales es hablar de todos estos dones o virtudes que debiera poseer un artista marcial. Con esto hago una pausa. No hemos entrado todavía a budismo, no hemos entrado, dimos un pequeño rozón ahí a través de meditación, pero llego como para conocer sus opiniones de cómo los artistas marciales del pasado, a través de penetrar en este estado de Muchin, empiezan a tener una autoobservación y luego un autoconocimiento. ¿A través de qué? A través de dirigir esta facultad que tenemos de la atención hacia adentro, hacia ellos mismos. Entonces se da este autoconocimiento y se da un contacto con lo más interno. Los artistas marciales entonces empiezan a penetrar en estados de conciencia alterada, pero más allá que eso, empiezan a tener un autoconocimiento y a través de este autoconocimiento empiezan a pisar los caminos de la espiritualidad de las artes marciales. Por eso es que los grandes artistas, y lo estoy repitiendo, los grandes artistas marciales del pasado terminaron siendo muy buenas personas, maestros, guías espirituales, guías de vida, de todo, y es lo que se espera de las artes marciales. Hasta aquí hago un punto antes de entrar a budismo en forma propia, y le paso la estafeta para su opinión a mi maestro John Suárez. Qué interesante, maestro, eso que usted nos comparte, porque cualquiera de nosotros creo que va a coincidir en esto. Yo soy muy joven en el camino marcial, al lado de los maestros con los que me encuentro acá compartiendo el panel, pero sí he vivido mucho de esas etapas, aún en esta modernidad, ¿no? Sí he vivido mucho de esas etapas. Yo pensaba cuando empezaba a practicar artes marciales, que era algo más lúdico y uno a veces hace esas pequeñas demostraciones, ¿no? En su entorno cercano y bromea un poco con la cuestión. Y ya más metido en el camino, más avanzado en el camino, uno como empieza a separar esas actitudes de la práctica seria. Y incluso ya avanzado un poco más en el camino, hoy por hoy pienso que como se dice coloquialmente, que desde que se inventó la pólvora se terminaron los karatecas. Pero yo hago la salvedad de esta cuestión a la que hacía referencia usted recién, ¿no? De que no estamos por la vida generando conflicto, queriendo participar en el conflicto, y no porque exista la pólvora, porque exista un arma, sino yo siempre digo lo mismo, en realidad evito el conflicto porque sé dónde pegar y sé dónde duele. Si me va bien o me va mal, después se verá en la vida real, pero ya uno va tomando conciencia de que lo que sabe, lo que puede causar lo que sabe, el daño que puede hacer con lo que sabe. Entonces, si uno ya hace una pequeña introspección y va a un camino de bienestar, creo que tiende a evitar esas situaciones. Haciendo el paralelismo en plena modernidad, en pleno siglo XXI, de esos ancestros que nos hablaba recién Maestro Reyes. Maestro Javier, su opinión. Pues, bien filosófico va a estar el programa del día de hoy, bien filosófico. Sí, caray, se acabaron los maestros, ¿no? Y se llenó de entrenadores. Entonces, también hay que mirar un poquito hacia las instituciones, ¿no? Quiero ver cómo le va a ir al karate de ahora que entren las Olimpiadas, ¿no? A ver cuántos maestros van a desaparecer y se va a llenar de entrenadores y se va a ir haciendo a un lado también ese aspecto filosófico que yo cuando el maestro Reyes habla, Cherokee un Yeti lo escucho, porque aprendo cada vez que él habla y perfectamente él sabe que no tengo por qué adularlo a mi querido hermano, ¿verdad, maestro? Entonces,
tienes que aprender, tienes que ser esponja, tienes que entender cómo se dieron las cosas por historia. Es prácticamente algo tan lógico y de sentido común, ¿no? No brincarte ningún renglón de la historia para darle entendimiento a todo lo que te viene diciendo. Pues, no sé qué sea peor, si el adulador o el adulado, pero sí, yo por aquí estuve buscando, si me permiten, les voy a leer un párrafo de algo que escribí, que lo mandé a pedir aquí, pero lo voy a tener que leer, no hay problema, ¿verdad? Es uno de esos escritos raros que hace el maestro Javier a veces, miren. La sociedad por vicio comunal nos impone estereotipos de lo que debemos ser, y en ocasiones los hacemos propios. El hombre posee la capacidad de autodistanciarse, autoconocerse, autoenfrentarse y autotrascenderse. El autodistanciarse nos da la oportunidad de autoconocernos. Suárez y yo lo hacemos muy seguido eso, ¿no? Nos autodistanciamos. Y en este proceso nos autoenfrentamos, descubriendo en ocasiones nuestro sentido existencial. Y en la lucha por lograrlo, nos autotrascendemos en diferente grado e intensidad. Todo es en proceso de autodescubrimiento y de autoconciencia evolutiva. Tuve el gusto de escribirlo eso y presentar en una plática que di. El principio de la paz es la autosatisfacción, tarea difícil en un mundo lleno de dogmas y culpas insanas. Y aquí es donde yo siempre hago análisis de... El otro día vi una imagen que todos mis compañeros la publicaron por todos lados, ¿no? Que decía, qué triste el alumno que le muerde la mano al maestro que le ayudó a amarrarse la cinta negra. Por ahí va el mensaje, ¿no? Qué triste el alumno que traicionó la cinta negra. Y en uno de esos que ya me tenían hasta la madre de estar viendo esas imágenes de quejas y de frases motivacionales pseudoseguidoras de Paulo Coelho, le puse por ahí abajo, ¿no? Más triste es el maestro que tiene ese pensamiento. Sinceramente, para mí, es triste la persona que vive en ese pensamiento de que si un alumno sin tarea se le va, es de lealtad, ahí entra el ego y te empiezas a construir ese pequeño monstruo y al rato no te vas a detener y vas a ser como Munra de los Thundercats. No, pero ¿por qué si todos somos iguales? A lo mejor él no estaba contento contigo, se tenía que ir camino. ¿Qué vas a seguir con ese pensamiento de, no, qué triste estoy, me abandonó, quiero dejar un legado? Son demasiadas malas prácticas. Sinceramente, son muchas malas prácticas de los maestros, porque se han vuelto entrenadores, porque se han vuelto competitivos, y porque si a mí una vez me dijeron, maestro, ¿qué pasaría si enfrente de su escuela abre una escuela Víctor Estrada, el 3 veces campeón del mundo? Pues nada, le dije, ¿qué va a pasar? Va a tener un montón de alumnos, pero yo también voy a tener. ¿Cómo, maestro? Bueno, lo que pasa es que yo tengo mi grupo de gente que apoya mi tipo de enseñanza. Él va a tener sus clientes. El que tenga 3 medallas y una olímpica no significa que me vaya a dejar sin alumnos. Entonces, eso es parte de una apología de la sobriedad, o sea, pero se acabaron las lecturas, maestro. Yo por ejemplo, leí el libro de los 5 anillos, leí a Sun Tzu, leí mucho de Confucio, y siempre he sido un fanático de la lectura, ¿no? Y ya los de ahora ya no leen. ¿Qué leen, maestro? ¿Qué leen? Leen los programas que les manda la Federación Mexicana para entrenar y para volverse entrenadores deportivos certificados. ¿Qué leen? Leen un programa de entrenamiento de alto rendimiento, leen un programa de nutrición dedicado al deporte, pero es culpa de toda esa evolución deportiva, pues, o sea, si usted, seamos con, usted mismo lo dijo ahorita, las artes marciales son de cuidado. A mí yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño, a mí me decían, ni lo vayas a usar en la calle, me decían los maestros, porque estaba penado. O sea, si el maestro se daba cuenta de que andaba golpeando gente, te iba a poner una pela y podías inclusive hasta lastimar. Y en aquellos entonces, maestro, no sé si lo recuerdo, bueno, es claro que lo debe recordar,
¿Recuerda usted los Ilsos Ictarión que hacíamos en aquel tiempo? Que por allá el número 3 o el número 4 era defensa exterior, y luego la girabas y le metías la mano en el pescuezo, aquí así, ¿se acuerda? ¡Pum! Le pegabas así como un cuanzo directo aquí, y se quedaba. Imagínese un chamaco de 10 años haciendo eso. Entonces, no, ahí es donde yo siempre sigo diciendo que no somos deporte, que no debemos de competir entre nosotros. Eso se me hace muy, no me agrada, no me agrada la competencia entre maestros de artes marciales. Yo creo que este gremio debería de ser más una masificación, pero pues en todo el mundo hay competencia, o sea, también no podemos evitarla, pues no, o sea, yo aquí a 200 metros, 300 metros, está una escuela de un chico de unos 22 o 23 años, tiene muchos alumnos, porque tiene redes sociales y por videos en un dron, y a todos los chamacos los pone ahí brincando, vende camisetas y entrenan con la camiseta y hacen fiestas y pijamadas. Es algo que yo no voy a hacer, y no voy a tener los 80 alumnos que tiene él, porque yo no voy a hacer eso. O sea, yo no voy a cambiar mi estructura de arte marcial. Prefiero tener mis 60, 50 o 60 alumnos a lo mejor, y si él tiene 100 con sus pijamadas, él es otro tipo de maestro, pues es a lo que me refiero, ¿no? No creo que él sea ególatra, más bien es como yo lo veo a él como una especie de, vamos a suponer que aquí está la casa de la familia, ¿no? Papá, mamá y el hijo que va y entrena, ¿verdad? Entonces está papá, mamá y el hijo va y entrena con este profesor. Este profesor vendría siendo como la persona que limpia la casa o el chofer, pero el que se encarga del arte marcial. O sea, un empleado. Como servidumbre, así lo veo yo, porque le lame los zapatos a todos los papás de su escuela, ¿no? Entonces, yo he visto que a veces está así, ¿no? Y yo paso por ahí y en video de la suave digo, no, ¿cuándo voy a tener 120? Y me dice Melba, no, pues cuando le empieces a tratar mejor a los papás y les aplaudas todo y subas fotografías a Facebook, que es algo que no voy a hacer. O sea, ni aunque tenga Tim Robbins, bañado de John Suárez, voy a hacer eso. O sea, no lo voy a hacer, cambiaría mi estructura. O sea, creo que hay otros métodos más decentes, y sé que Suárez va a coincidir conmigo, porque él también piensa en proteger el arte marcial de esa vorágine de que, claro, pudiéramos tener 150, ¿sí o no, Suárez? Pudiéramos tener 200, pero tampoco no es la intención ni de él ni de la mía. Entonces, inclusive hasta con él, y mira hasta dónde te lleva una plática, ¿no? Inclusive hasta con Suárez he tratado de buscar la manera de cómo aumentar el alumnado y todo eso, a pesar de que existen estos chantas, estos ególatras, esta gente que lo maneja de otra forma, pues, ¿no? Que ya se olvidaron, maestro, de la filosofía. Para concluir, maestro, se lo voy a dejar así, en este día 16 de septiembre, ¿no? Usted dijo en el inicio que usted era de barrio, de pueblo, y sí es cierto, pues, ¿no? No, así como decía la canción, ¿no? Para mí no hay cosa más bonita que haber nacido en el barrio más humilde, alejado del bullicio y de la falsa sociedad, maestro Reyes. Primero que nada, y en segundo lugar, creo que se pueden encontrar esos puntos medios en donde puedes funcionar haciendo lo que como te gusta y llegando a un público que seguramente le va a gustar tu trabajo. Ahora sí que ególatra siempre va a haber, maestro, siempre va a haber, por desgracia siempre va a haber, o sea, por desgracia siempre va a haber ese tipo de personalidades. Yo también lo he tenido en algún momento, como usted lo acaba de decir, y yo creo que todos lo hemos tenido, a todos nos ha brincado esa soberbia, ¿no? Porque no somos, tampoco no somos, pues, espectaculares, ¿no? Pero yo creo que está como
como que en uno mismo, ¿verdad? En esa pequeña lectura que les hice de autodistanciarse, autoconocerse, autocriticarse. Vivimos en una época en la que la autocrítica no pide ni siquiera una disculpa por el error. Y eso habla mucho de una persona, pues, ¿no? O sea, yo sí cometo algo que fue mi error, por lo menos creo que las personas que están involucradas merecen mi disculpa, ¿no? No sé si estén de acuerdo. Entonces, lo felicito, maestro Rey, por aventarse este tema, porque nos fuimos para varios puntos, ¿no? Entonces, aquí le dejo la bola. ¿Quién toca? ¿Quién va ahora? Suárez, se la voy a dejar a Suárez, porque Suárez le va a dar ese toque de cómo conseguimos esos 150 sin ser maderas de los papás, pero tampoco sin ser el ególatra, farsante, adulador. A ver, Suárez, sáquenos del hoyo, por favor. Yo creo que no vamos a conseguir ninguno si no dejamos al operador hablar, nos va a bajar a todos del programa. Vamos que además creo que hay algún que otro comentario también por ahí que vi. Bueno, sí, vamos a arrancar con los saludos acá. Nos saluda Adriana. Buenas noches, saludos de Florida. Florida, la más hermosa, un saludo. Me estoy reconciliando con los peleadores de Sarandí Grande, un saludo. Luis Arroyo nos dice saludos al profesor Jesús. Un saludo. Y Adriana que nos comenta muy buena información, muy interesante y feliz día a los mexicanos. Feliz día felices fiestas patrias para los mexicanos, ¿no? Para todos los que nos están escuchando. Bueno, cuánta cosita para hablar, ¿no? Porque empezamos con un temita y fuimos tirando un montón. Yo vengo de un sistema en el que aprendí mi arte marcial de manera competitiva, con muy mínima información filosófica, por no decir vaga. Y si bien yo quise transmitir esa información filosófica, nunca fue demasiado la información que les pasaba a mis alumnos, y ahí tiene al señor Suárez que puede dar veracidad a esto. Creo que cuando conocimos el Tansudó empezamos a empaparnos más en lo que es un arte marcial tradicional, con toda esa carga filosófica que debería tener. Y ahí fuimos conociendo más lo que debe ser un maestro o un instructor o un profesor completo, ¿no? Que no solo tenga que saber su parte técnica, sino que tenga que estudiar y prepararse dentro suyo, ¿no? Mentalmente, que pueda transmitir también esos conocimientos a sus alumnos. Yendo un poquito a lo que estaba comentando el maestro Costa, yo en ese sentido tengo que hacer un comentario, que es que siempre hay que separar lo que es el arte marcial de lo que es el marketing. Son dos cosas totalmente distintas que no tienen nada que ver. Aunque parezca que sí, no. Una cosa es el arte marcial que a vos te encanta y que querés hacer, y otra cosa es cómo tenés que venderlo. Y para venderlo bien hay que adular a los padres, a los hijos, etcétera, 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 a todo el mundo. Si querés tener muchos alumnos, debes hacer eso. Si tu opción no es esa, o no querés hacerlo, bueno, obviamente tenés otras maneras, o si querés seguir tu manera, no vas a tener tantos alumnos. Yo también fui durante muchos años bastante reacio a lo que es el marketing, las ventas. No sabía vender mi sistema y quizás por eso nunca tuve la escuela rebasada de tantos alumnos, pero yo era feliz como lo hacía, con quienes lo hacía y de la manera que lo hacía, ¿no? Pero tengo que reconocer que hay un mundo que es
el marketing que te ayuda muchísimo a vender tu escuela y a mostrar tu estilo y tu manera de dar clases con la ayuda del marketing. Vos podés mostrar lo que haces y lo que te gusta hacer y no tenés que modificarlo para entrar en el marketing y venderlo. No sé si se entiende un poco lo que estoy tratando de decir, pero no tenés que modificar tu producto para venderlo bien. Tu producto sos vos. Y la manera en que lo vendés no tiene por qué modificar lo que sos vos. Entonces hay que separar un poquito eso de lo que es el marketing a lo que es el arte marcial, y le voy a dar la palabra a Suárez, que creo que tiene ganas de aportar un poco sobre este tema. Maestro Suárez. Bueno, no sé si gana, pero primero pido disculpas al maestro Reyes porque siento que de alguna forma nos estamos yendo de la temática central, pero ya saben que me toca en el punto de él, que es el marketing, y me pongo un poquito. Yo todavía no aprendí a vender artes marciales. De hecho, no he aprendido a vender todavía, pero lo intento todos los días, y todos los días me capacito, y todos los días trato de aprender un poquito más. Coincido parcialmente con lo que decía Segnini recién, coincido parcialmente con lo que decía Costa hace un momento. No creo que... Sí coincido en la parte que no hay que modificar el producto, que es el arte marcial, si eso es a lo que se refería Segnini recién, y creo saber a dónde iba, a ofrecer cintos intermedios, o hacer agregados, o quitar, o poner al arte marcial en sí mismo a que pierda la esencia del arte marcial. En eso coincido plenamente, uno no debería tocarlo. Ni siquiera en la posición de maestro, ni siquiera en octavo, noveno, décimo, quinto, como Jimmy Gómez, uno no debería de tocar el arte marcial para venderlo. En eso sí voy a coincidir. En donde sí ya quizás no coincido tanto es en la parte de adular a los padres y tal. Ahí me parece que podríamos hablar toda la noche de este tema. Respecto a lo que decía Costa recién, de llegar con 150 alumnos. Y eso me parece que pasa también un poco por la necesidad que tenga el instructor, más allá de la económica, que ahí hay que separar de vuelta. Esto no deja de ser un trabajo, y en mi poco estudio que tengo de la historia y las artes marciales, creo que no deberíamos de ser tan hipócritas de pensar que en la antigüedad no se cobraba por dar clase. Siempre hubo un intercambio, siempre existió un intercambio. Quizás no fue la moneda, el billete. Entonces, esa imagen que se tiene, quizás en esta parte del mundo, ¿no? En el occidente, esa imagen que se tiene del instructor, que tiene que ser una persona austera y económicamente humilde, y como que más prácticamente regalar todo su conocimiento a cambio de nada, y que bueno, y que si me cae algo del cielo, bendito sea. Eso es un mito, y hay que derribarlo, y hay que hacer un trabajo, no sé si de marketing exclusivamente, pero hay que derribar ese mito. Esto sigue, en la actualidad, sigue siendo un trabajo como lo era en la antigüedad. Quizás no se le llamaba tal en ese entonces. Y sí me parece que es sano vender el arte marcial, porque uno no está vendiendo un producto, sino de alguna forma está llevándole a otras personas ese camino en el que uno cree, en el que uno apuesta. ¿Qué quiero decir con esto para no dar mucha vuelta? Es, si yo creo que esto es bueno, que esto me hace bien a mí, que esto puede contribuir a la humanidad, ¿por qué no masificarlo? ¿Por qué no venderlo de alguna forma? ¿Por qué no llevarlo a la mayor cantidad de personas posible? Si hay alguno que no tiene la posibilidad de pagarlo, bueno, bendito sea que lo puedo regalar. Pero ¿por qué no hacer ese trabajo, ese extra de hacer marketing, de hacer prensa, de llevarlo, duplicar, multiplicar, triplicar, y llevarlo a la mayor cantidad? Si yo creo que esto es bueno, ¿por qué guardármelo para mí solo? Entonces, en eso creo que es donde entra el marketing, en pos de
de hacer algo bueno. Yo creo que hago un buen trabajo como instructor, creo que Mario hace un buen trabajo como instructor, creo que ustedes, el señor Reyes, el señor Acosta, hacen un buen trabajo como instructor, y creo que eso merece llevarlo a la mayor cantidad de personas posible. Y evidentemente voy a necesitar de la herramienta dinero en la actualidad para llevarlo, porque ya me gustaría a mí expandir el Tan Sudán en todo el Uruguay, pero de alguna forma tengo que financiar eso. Entonces, el marketing y las artes marciales no debieran ser cosas antagónicas, sino debieran trabajar en comunión, sí separando la delgada línea que tienen uno y otro. Estoy de acuerdo, maestro Suárez. Fíjese, ahorita el maestro Javier Acosta sacó a relucir el libro de los 5 anillos, y en uno el libro de los 5 anillos son 5 libros, el libro del fuego, de la tierra, del agua, del aire y del vacío. Lo que yo hablé hace ratito era precisamente ese vacío, ese Mushin, ese vacío. Pero también Miyamoto Musashi, en los inicios, lo recordará el maestro Javier, cuando dice que es, no recuerdo qué día, a las 4 de la mañana, creo de 1643, que él empieza a escribir ese libro. En un relato que hace en el inicio del libro de 5 anillos, habla de que varias escuelas del sable eran muy populares, tenían muchos adeptos, jalaban muchos adeptos. Fíjese, lo recordé ahorita que el maestro John Suárez dijo, esto de cobrar por enseñar no es nuevo. Y si esto es bueno, tiene que hacer que quien lo haga tenga una recompensa igualmente buena de lo que es lo que ofrece. Un médico que salva vidas, es bueno que viva bien, que esté tranquilo, que tenga una familia, que tenga modos de vida dignos y honestos. Por supuesto que sí. Un sacerdote, por supuesto que sí, también, porque ve situaciones que no todos ven. Un artista marcial es una mezcla de médico, sacerdote, psicólogo, papá, bueno, tantas cosas, y lleva a cabo tanto beneficio a las personas que todos los artistas marciales deberíamos tener un modo, una manera, un estilo, un nivel de vida, no digo bueno, digo muy bueno, porque es el equivalente al beneficio que llevamos a la sociedad. Los soldados de nuestros países también, porque están para defender a la patria, son los primeros que van. Entonces, también, yo creo que entender esa situación puede arrojar un poquito de luz acerca de esta situación en el que el artista marcial se caracterizó, ahí se disfrazó en las películas de Hollywood como aquel viejito que no tenía ni para comer, que andaba todo mugroso, lleno de tierra, allá en la esquina, que ni hablaba, pero que si le buscaban pleito les pegaba a todos. Y creo que así mucha gente nos quiere ver a nosotros, pero no puede ser así. Como bien dice el maestro Suárez, esto no puede ser así. Bueno, voy a terminar con lo de budismo, porque ya no fuimos con egolatría, no fuimos con profesores, mercadotecnia, pero como dijo el maestro Suárez, no me dejaron terminar con lo de budismo. Maestro Zenini, ¿cuánto tiempo nos queda? Ya creo que nos queda poco, ¿verdad? Aire tranquilo, no hay problema. Bueno, un rato más, un rato menos, ¿qué diferencia hace? Digo, aparte son temas interesantes los que estamos tratando, así que al que le interese el programa se va a quedar seguramente. Bien, fíjense, a mí me gustaría, porque me lo preguntan mucho las personas cuando me invitan a dar una plática, y de repente yo pienso que todo el mundo a veces está muy enterado de lo que estamos hablando, y me dicen, maestro, a ver, ¿pero qué es eso? O sea, por favor, explíquese. Yo creo que sería muy bueno entender qué es el budismo en este momento. Y pregunto así en forma rápida, si me pudieran decir con una señal de la mano si ustedes están enterados en cierta profundidad de lo que es el budismo. ¿Cómo dirían? ¿Sí o no? Más o menos. Maestro Javier, sí. Maestro Zenini, más o menos. Bien, ¿qué les parece si hago una descripción rápida de lo que es el budismo? El budismo es, pues, el conjunto de doctrinas que emanan
de la experiencia de una persona que se iluminó, que despertó, que entendió la realidad en la que vivimos. El budismo no es una religión. No es una religión. De hecho, casi ninguna de las filosofías religiosas de Oriente entrarían en la categoría de religión como tal. El budismo inicia con Gautama Siddhartha, que era un príncipe allá en India. Otra cosa importante, muchas personas piensan que el budismo es de China. No, el budismo es de India y pasó a China. Gautama Siddhartha, fue un príncipe que lo tuvo todo. Y por ahí en su historia, en el Dharma, en la doctrina del budismo, se dice que tuvo 4 escenas, que de repente sale de su castillo, un castillo donde se le tenía a él con todos los cuidados, con todos los apapachos posibles, y lo primero que sale cuando ves un anciano, y después ve un enfermo, y después ve a una persona muerta, cosas que él no había visto nunca, y eso le sorprenden, y le empiezan a dar una idea de cómo es el mundo y de cómo es la realidad, y él empieza a establecer una teoría en su cabeza. En la 4ª vez que sale de su castillo se encuentra con un sadhu, con un tipo que está contento por todo. Y el Buda se sale de su palacio para buscar entender el mundo. Esas son las 4 escenas. Cuando él sale, se convierte en asceta. Ascetas son esos personas de India que renuncian al materialismo por todo y están ahí llenos de tierra, tirados en las esquinas, pidiendo caridad, y mortifican su cuerpo, se clavan agujas, etcétera. El razonamiento para un asceta es que renunciando a todo lo material pueden despertar a lo espiritual. Bien, el Buda se hace asceta, pero tarda mucho tiempo y no ve ningún avance en el aspecto espiritual. No lo puede ver. Por ahí escucha algún consejo de una persona que enseña a unos niños, y siendo asceta entiende el mensaje y deja el ascetismo. Y dice el Buda, no es que voy a llegar a la iluminación, a entender todo, a tener ese contacto espiritual y llegar al entendimiento de todo a través ni de los placeres ni de las mortificaciones. Y él habla de transitar el camino medio. ¿Y qué es el camino medio? Sino el equilibrio, sino la armonía, primeramente con uno mismo. Y de esto hablan las artes marciales. A mí, hablar de budismo y hablar de artes marciales, parece que estoy hablando de la misma cosa casi siempre. Posteriormente, el Buda hizo su doctrina, y en la cual él se da cuenta de que la vida de los seres humanos es sufrimiento. Dice, la primera noble verdad del budismo es que, bueno, él no dijo del budismo porque él no creó el budismo, como Jesús no creó el cristianismo, ni Mahoma el Islam, y así. Ellos seguían sus convicciones. Bueno, sí, maestro, ya no me meto en eso, maestro Javier, ya no me meto en eso. Entonces dice el Buda, la vida es sufrimiento. Esa es la primera noble verdad. La segunda noble verdad es el deseo, dice el Buda, el apego por las cosas, o el ego es el que detona el sufrimiento. La tercera noble verdad es que extinguiendo la fuente del deseo, del apego o del ego, se extingue el sufrimiento. Y la cuarta noble verdad es que existe un camino, que el Buda le llama el noble camino óctuple. No sé si ya hablamos aquí del noble camino óctuple de artes marciales, pero lo vamos a dejar para una siguiente sesión porque es bastante amplio y los tiempos no nos darían. Hace el Buda esta doctrina y la empieza a enseñar. Y empezamos a ver cómo de repente tiene razón. Yo a veces pienso, ¿qué tiene que hacer alguien para entrar en todos los países sin que le pidan papeles? Sin que se le oponga a nadie. Hay que preguntarle a la Madre Teresa, porque la Madre Teresa entraba en todos los países del mundo y no recuerdo si hubo algún por ahí imprudente que la haya detenido a pedirle algún papel.
La Madre Teresa, al no querer nada, tenía todo. Fíjense cómo el budismo tiene un precepto fundamental que es el camino medio. Y lo dejo aquí el budismo y me voy a taoísmo. El taoísmo es una filosofía religiosa de China, es nativa de China. El principal promotor, se cree que él promulgó toda esta doctrina, es Lao Tse. Lao Tse, el cual es un apelativo que quiere decir su maestro. Lao Tse creía a través de un libro de la literatura china, un clásico chino de Li Qing, que el cosmos se regía en base al cambio constante, pero que ese cambio podía anticiparse, ese cambio podía utilizarse en favor de las personas. A ese cambio se le identifica en el I Ching con el Tai Chi, en Corea sería el Teguk, y esos patrones de cómo se van dando los cambios se identifican en China se dice con el Bawa, los trigramas, esos 8 trigramas. En Corea, con Palwe, quiere decir Palwe, es lo mismo. Entonces, sabiendo que la vida es cambio y entendiendo cómo esos patrones de cambio se dan en la vida, ¿puedo yo vivir sin esfuerzo? ¿Puedo yo subirme, montarme en los patrones de cambio porque los conozco, porque los identifico y que me lleven a donde me tengan que llevar? Si yo quiero ir a donde va un patrón, pues me subo en ese patrón. Si yo quiero ir a otro lado donde va otro patrón, me subo a ese otro patrón. Estoy siendo un poquito alegórico en eso, pero realmente así funciona para llevar a cabo el precepto fundamental del taoísmo, que es el Wu Wei. Y el Wu Wei es hacer sin hacer. Fíjense cómo es el hacer sin hacer. O sea, no forzar nada, no esforzarme para nada. Dentro de las artes marciales, el taoísmo está presente de una manera increíble. De hecho, los aspectos que se llaman Daojin dentro de las artes marciales son promovidas por el taoísmo. El Daojin son las gimnasias para la salud. El Mupaldan Kum, el Baduayin, el Baduayin sentado, el Baduayin parado, el Jijin Yin, el Jiwei Yin, todos estos sistemas para procurar la salud son a través de creencias taoístas. Las artes marciales, por lo tanto, reciben esta influencia hacia buscar la inmortalidad a través de los preceptos que tienen internamente las artes marciales. Una inmortalidad que dentro del taoísmo, es vivir más del lapso normal en plenitud de facultades. Es como el taoísmo influye de una manera tan importante hacia las artes marciales. La meditación vuelve a estar presente aquí con el taoísmo, porque la meditación es parte de un sistema Daojin. La manera de pensar o de quitar la mente, o sea, silenciar la mente, es una técnica que va implícita con algunos movimientos de las gimnasias para la salud. Fíjense qué interesante que tanto budismo como taoísmo hablen, el budismo habla de un camino medio, ese que el Buda se dio cuenta de que iba a llegar a un punto espiritual a través ni de los placeres ni de las mortificaciones. El taoísmo es un naturalismo puro, completo, donde las cosas que sucedan van a suceder porque tengan que suceder, no porque yo tenga que influir para poder hacerlas. Tengo que observar los patrones de cambio, montarme a ellos y no ejercer ningún tipo de presión. Es decir, estar en una armonía completa con todo. En esa armonía es donde yo voy a ganar. Voy a ganar tanto que voy a llegar a la inmortalidad, es decir, vivir más del lapso normal, pero en plenitud de facultades. Podemos entender que esta armonía es una especie de equilibrio, una especie de camino medio, una especie de equilibrio. Fíjense cómo hay un cierto paralelismo ahí entre budismo y taoísmo. Pero luego viene el confucianismo. Confucianismo que no es otra cosa que la doctrina que diseñó, un antiguo sabio chino que se llamaba Confucio, y por ahí los jesuitas lo latinizaron como Confucio. Confucio
pensaba, Confucio interpreta a la persona más en un sentido social y le otorga ciertas facultades y ciertas obligaciones. Confucio sustenta su doctrina en 4 situaciones muy importantes. La primera es el concepto ren, humanidad o benevolencia. El segundo es el concepto yi, justicia. El tercero es li, propiedad, es decir, adscribirse a lo que está preestablecido. Y el cuarto es el culto a los antepasados. Y fíjense que el confucianismo es más fácil de observar como uno de los rasgos que tienen las artes marciales hoy en día. Las artes marciales son influenciadas fuertísimamente por budismo, fuertísimamente por taoísmo, pero por confucianismo todo el mundo, aunque no sepa ni papa de confucianismo, las puede identificar, porque llegan a una escuela de artes marciales y ven que las personas se inclinan, confucianismo, ven que entregan, por ejemplo, ciertos documentos con mucho respeto, confucianismo, ven que hay ciertos protocolos para entrar al doyan o al dojo, ciertos protocolos para dirigirse a un maestro. ¿Sí? Entonces, esa protocolización que existe es un rasgo completamente de confucianismo. Yo me atrevería a decir que el 70% de los rasgos con el que hoy se identifican a las artes marciales son rasgos confucianistas. Ahora, ¿quiere decir eso que el confucianismo ejerce una influencia mayor que las otras filosofías religiosas en las artes marciales? No, pero como lo dije ahorita al empezar en esta situación de confucianismo, el confucianismo es una situación del individual, de lo individual a lo social. El taoísmo es una introspectiva completa y budismo no se diga, es una introspectiva, pero confucianismo es una introspectiva que se ejemplifica, que se da mucho en el orden social. ¿Qué posición tengo en la sociedad? ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando llego aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando llego allá? Entonces, fíjense cómo el confucianismo caracteriza mucho la manera en que nosotros observamos a los detalles de las artes marciales hoy en día. Pero qué curioso, y un paralelismo ahí. Hablamos del camino medio del Buda, hablemos de la naturalidad, del equilibrio y de la armonía que debe de haber con todo dentro del taoísmo, y hablamos que el confucianismo, uno de los libros en el que se fundamenta esta doctrina, este libro se agregó a la muerte de Confucio, es lo que se llama, pero se agregó este libro, pero a raíz de lo que dijo Confucio, porque esto aparece en las analectas de Confucio, es la doctrina de la medianía. La doctrina de la medianía es un libro que se agregó a los 5 clásicos de la literatura china hacia dentro del confucianismo. Se agregaron otros 4 libros que se llaman básicamente los 4 libros, y el segundo de ellos, el primero se llama El Gran Saber y el segundo se llama La Doctrina de la Medianía, y no dice otra cosa que lo mismo que dice el Buda Gautama y Lao Tse, que no puedo estar en los extremos, sino en el centro. Qué curioso que haya ese paralelismo dentro de 3 filosofías religiosas orientales que en algunos puntos parecieran estar tan contrapuestas, pero coinciden en una situación, fíjense, de armonía, de bienestar individual, y que esto afecta a la situación de la convivencia social de ese individuo. Y cómo las artes marciales tienen por objeto apaciguar la mente y encontrar el aspecto más interno nuestro para llegar llegando a esos puntos espirituales. Qué interesante cuando empezamos a observar de esta manera las filosofías religiosas y las artes marciales. Qué interesante ver cómo las artes marciales parecieran haber sido un crisol donde fundimos taoísmo, budismo, confucianismo, shintoísmo, omoto, hinduismo, sijismo y todo el montón de filosofías religiosas de Oriente y Medio Oriente que terminen en ismo. No, mentiras, eso no. Qué interesante observar todo esto. Aquí hago una pausa y en respecto a esto que he dicho, ¿cuál es su comentario? Ahora voy a empezar con mi maestro Mario Segnini.
Bueno, yo voy a leer los comentarios que tenemos de la audiencia. Vamos a pasarles saluditos de Abril Reyes, que nos dice saludos desde Mazatlán. Rosita Rito, que nos dice tarde pero segura, saludos. Acá tenemos saludos desde Taekwondo, Mudo Kwan, Mexicali, Doyan, Oriente, saludos de Mexicali, Maestro Choi. Y Anthony Reyes nos dice, profe Choi, ganó su máquina. Saludos desde Mazatlán, nos dice Anthony Reyes. Y le doy paso rapidito a mis compañeros si quieren comentar algo, así no les robamos minutos, que andamos medio justitos ya. Pues yo voy a tomar la palabra porque sí, conclusión sobre el tema de la filosofía que nos presenta el maestro Reyes. Por ahí, religión tiene la etimología religar, que significa reunir, volver a juntar algo que se encuentra roto. Para mí no existen religiones, sinceramente, eso es mi muy particular punto de vista, ¿no? Ahorita sí estaba preocupado por mi querido hermano cuando estaba empezando a hablar de quién hizo y quién no hizo. Dije, tranquilo, nos vamos a meter en un lío. Bueno, hay que el budismo es una religión no teológica. Para mí no es una religión, porque digo, no existen religiones, para mí es una filosofía, al igual que el taoísmo también es una filosofía. Por ahí quiero decirlo y me voy a ir pues, tuvimos al maestro Manuel Echavarría Herrera en un programa entrevistándolo aquí en el conversatorio, y él nos hablaba muy brevemente, nos habló muy poco, muy por encima del taoísmo, muy por encima. Pero lo que me voy a atrever a decir es que demostró una humildad para ser una persona de ese rango, con ese grado y con la trayectoria que tiene, una humildad grandísima, tan simple que dijo, estoy a sus órdenes para volverlo a hacer cuando quieran, ¿no? Y luego llega el maestro Reyes, que es un cinturón negro séptimo dan, también una persona humilde que nos enseña y nos comparte y profundiza más en el tema. ¿Por qué quiero decir eso? En la actualidad, bueno, me voy a ir a la historia, a ver si coinciden conmigo. El maestro Wanqui era un filólogo, leía muchísimo. Funakoshi ni se diga, Jigoro Kano, todos esos maestros eran letrados. Y sí es cierto, existía que les pagaban a veces con dinero, a veces con otras cosas. Y la vida de un maestro estaba muy bien remunerada. Pero eran maestros que inclusive hasta tocaban algún instrumento, conocían de artes plásticas. Eran personas muy intelectas. Ahora leen a Paulo Coelho. Imagínense a dónde ha llegado el profesor de artes marciales. De leer filosofía, a libros de autosuperación. Por Dios, si se supone que tenemos que ser los que tenemos que hablarles a ellos de motivación, no dejarlos que vayan y compren el alquimista tipo de libros. Con todo respeto a todos los que les gusta esa literatura. Confucio, para mí, fue mucho tiempo antes de la era de nosotros, ¿no? Entonces, qué curioso que se empalma. Para mí Confucio fue como el creador del contrato social en Oriente, lo que hicieron Aristóteles y Platón más en Occidente. Digamos que Confucio, ¿y por qué lo voy a relacionar así? Porque así me cuadra a mí según la historia. Confucio le dio forma a lo que venía siendo corrientes como el budismo, que a lo mejor en ese tiempo ni siquiera era el budismo, el taoísmo, y lo volvió
presentable a la sociedad, y ahí entra tu sistema protocolario, confuciano, de gran elegancia y de gran respeto, ¿no? Entonces, por el contrario, en Grecia, Sócrates tenía todo en el aire y Platón y Aristóteles con el contrato social, y pues ya sabemos lo que se debe venir después, ¿no? Entonces, todo vuelve a ser cíclico. ¿A qué quiero llegar con él? Quiero llegar a que, repito, eran personas que leían, eran personas que estudiaban, eran personas que aparte de las artes marciales comprendían una plática con el maestro Reyes, se comprendían y relacionaban y agradecían con las luces que el maestro Reyes les dejaba, por dar un ejemplo, y se llevaban la idea a su casa y decían, oye, lo que dijo Reyes, fíjate, es cierto, el confucianismo, el taoísmo y todo. Es imposible, el maestro Reyes no puede dar una charla de esta a entrenadores deportivos certificados que no tengan un ápice de filosofía. Discúlpenme, no se puede, no se puede. No lo puedo platicar con personas que su día a día sea reggaetón, sean ese tipo de cosas banales. O sea, el nivel de un profesor de artes marciales no es un agarrador de palchaguis o un agarrador de domis. Es alguien que da clases 4 horas, más si te dedicas plenamente a esto. Eres alguien que tienes que dignificar esta profesión. Si te dedicas a esto 4 horas diarias, en mi caso 4 días a la semana, tienes tiempo en el día para leer. Y para leer filosofías, y para leer cosas que te nutran, o para tener programas como estos, y decirle a los compañeros, ¿sabes qué? Tenemos un programa en una semana, ponte a estudiar, porque no quiero que vayas a llegar sin saber lo que vas a decir. Tenemos que seguir cultivando, ¿a qué quiero llegar? En mi muy particular caso, yo adopté filosofías como los 7 principios universales, por ejemplo. Y la adopté y me sirvió muchísimo. Y a todo el encuentro, cuando dice el maestro Reyes, dice, es que estamos haciendo este cambio, ley de vibración. Y cuando dice, no, es que estamos en ley de polaridad. Cuando estamos en ley, ¿pero por qué? Porque yo soy más práctico a lo mejor, porque mi pensamiento se va directamente a lo práctico y pum, la ley de vibración, y luego ya le encuentro el por qué lo puedo poner en esa ley y dónde puede repercutir en mi día a día. De nada me sirve, muchachos, refritearles a ustedes o parafrasear cosas que otros han dicho, si no les explico cómo lo vivo en mi día a día. Eso sería lo importante, pues, ¿no? Que llevo ahorita la enseñanza y digo, voy a ver qué onda con esto que me dijo Reyes y el Sabonín Reyes, y en 2 o 3 días le voy a mandar un mensaje y le voy a decir, maestro, fíjese que me pasó esto y esto de lo que usted estaba platicando, fíjese que lo quiero que me dé un consejo, y seguramente me lo va a dar porque somos amigos, somos hermanos en las artes marciales. Entonces yo adopté esa filosofía, pero eso no quiere decir que yo esté peleado con los demás. No, señor, yo no te voy a agarrar un lado radical ni de acá ni de acá. De hecho, hace poco me atreví a decir que un ateo evangelizador no es la misma cosa que un creyente recalcitrante fanático, porque al ser antagónicos son lo mismo, pero en diferente grado. Y todas las paradojas se reconcilian. Entonces aquí yo me quedo en el medio, piscando de acá, aprendiendo de acá, y mi consejo a todos aquellos maestros que quieren llegar a maestros, como el maestro Reyes, por ejemplo, o como Echevarría, que en realidad te pueden aportar tanto técnicamente y filosóficamente, y que yo tampoco no me gusta eso de que nos vean como que somos pobres. Yo en la realidad no me siento mal, me siento que vivo bien, siento que soy un bendecido, la verdad, me va muy bien, ¿no? Y me va a ir mejor, porque ahorita estoy en un proceso de programación neurolingüística y neuroventas muy espectaculares con mi mental coach, con mi gurú. Entonces, pasa esto, pégate a una filosofía, sinceramente yo te lo recomiendo. Si vas a llevar una escuela filosófica o si vas a entrar al arte marcial, acércate también a una filosofía, ya sea el budismo, el sintoísmo, el taoísmo, el hermetismo, por ejemplo, que sería el caso mío, o hay una muy buena que se llama también El Cuarto Camino, buenísima, te la recomiendo. Hay muchas filosofías
que te pueden ayudar a encontrar ese centro del cual nos hablaba el maestro Reyes. Y la mayoría de ellas convergen en el budismo. Y eso no quiere decir que el budismo sea el padre de las demás, porque el budismo nació en cierto tiempo y a lo mejor el hermetismo es más antiguo, pero a lo mejor el confucianismo todavía lo es más, sino que todas se reconcilian en una estructura de balance, de humanismo, de amor. Y cada una de esas filosofías encuentra esto a lo que yo le llamo el amor. No es del corazón, ni es de la mente, el amor solamente son las fuerzas de repulsión y de atracción conforme a una unidad gobernante, acomodando las cosas en su justa órbita. Punto, déjense de dramas y telenovelas mexicanas y empiecen a ver cómo funcionan las filosofías, como el budismo, como el hermetismo, como el nihilismo inclusive, como tantas filosofías pragmáticas que te van a dar ese sentido de las cosas. Por eso son bien importantes estas charlas, como la que acabamos de tener con el maestro Reyes. ¿Te gusta el budismo? Platica con el maestro Reyes, organicen un curso, un seminario de budismo. Es excelente, el budismo es hasta científico, señores. Quiero que sepan eso, Quiero que sepan que el budismo es hasta científico. Y cuando bueno, ok, aquí donde dije el budismo es hasta científico, aquí concluyo, para que al maestro Reyes no se le olvide esto que estoy diciendo y que él me diga por qué yo sé que el budismo es hasta científico. Así que le doy la mano aquí al maestro Suárez y maestro Reyes no se olvide de mencionar por qué el budismo es científico. Como siempre, nunca sé con qué parte de la costa quedarme, ¿no? Porque se tira contra todo. Incluso habló de la telenovela mexicana, qué loco que lo diga un mexicano, pero bueno. Voy a tratar de quedarme con un poco de todo lo que dijeron. Sí, con algo muy importante que dijo el maestro Reyes, y es que la teoría es una cosa y la práctica es otra, y ver cómo encaja, cómo cuadra una cosa y la otra, porque es un gran aporte la filosofía a la humanidad, pero creo que deberíamos también de empezar, como dije hace un rato, de no ser tan hipócritas con los artistas marciales, y también deberíamos de no ser tan hipócritas con la filosofía. Creo que deberíamos de pensarnos desde una óptica donde todos hacemos filosofía, incluso sin saber que la hacemos. Y recién el maestro Reyes exponía el caso del confucianismo, y me parece que en mayor o menor medida, Seguín hace un rato hacía un mea culpa donde decía que quizás él no se había adentrado tanto en temas filosóficos a la hora de impartir clases en otro estilo, pero yo creo que ahí Segnini le voy a castigar por un lado, pero le voy a dar la derecha por otro. Si bien no con la concepción que todos tenemos o de lo que se está debatiendo ahora de filosofía, quizás él impartía esa enseñanza, pero sí él dejaba algo en los alumnos, y me consta a mí que soy uno de ellos, sí él dejaba algo en los alumnos que era ese compartir de la sabiduría de vida que él tenía, más allá de la sabiduría técnica o marcial, sí la sabiduría de vida, siempre estaba el consejo extra detrás del ejercicio de clase. Entonces, eso sigue siendo filosofía. Y yo diría la filosofía Segnini en este caso, ya que no le vamos a poner un nombre, no le vamos a encasillar en un nombre, pero creo que todos hacemos filosofía, y los artistas marciales deberíamos reconciliarnos también con esa parte que no siempre estuvo presente. De vuelta, vamos siempre a los orígenes, que no siempre estuvo presente. Ya lo decía el maestro Reyes, en un comienzo era salvaguardar la vida y aprender a defendernos, y incluso tomar una vida o quitar una vida. Y después llegamos a otro tipo de conceptos. Así que deberíamos también tomar estas enseñanzas que nos dejan este tipo de charlas, como dijo recién Acosta, y generar ese debate en positivo de que la filosofía está más presente de lo que nosotros pensamos, que no es algo duro y pesado que está
en libros grandes y feos o en escritos antiguos y qué sé yo. Es un poquito más de esto, de sentarnos y conversar de cosas de todos los días, incluso de Paulo Coelho y de los reggaetoneros contra los que también acusó a Costa recién. Pero bueno, le doy paso ahí a Reyes. Maestro Zegnini, ¿algo que tenga usted que decir? Que nos queda poco tiempo nada más. Sabía que iba a decir eso. Fíjense que budismo, bueno, a mí me gustan mucho todas las filosofías religiosas de Oriente y trato de impregnar la práctica de aquellos que buscan esto, de este tipo de sabiduría, porque hay niños que necesitan actividad para domar un poquito su energía. Aún incluso a esos niños podemos empezar a transmitirle las ideas de la sabiduría oriental tan antigua de las artes marciales. Hablaba el maestro Javier Acosta de un budismo científico y ese tema tiene tanto que comentar, tanto que platicarse, que no nos va a dar ahorita, porque el maestro Ainini está por darnos un coscorrón y callarnos, pegarnos un esparapo en la boca para que no hablemos más. Pero voy a hablar así, si me lo permite, maestro Ainini, 2 minutos nada más rápido. Y fíjense, el budismo es una corriente de la interpretación de la realidad que entra, fíjense, esta es una de tantas, hay mucho que platicar, pero entra dentro de una disciplina contemporánea que se va a las ciencias de la salud, como es la psicología. El budismo no necesariamente es una situación dogmática, religiosa, sino que es una interpretación de la realidad como realmente es. Este es uno de los preceptos fundamentales del budismo. Fíjense, para el budismo todos estamos durmiendo, todos estamos dormidos, no hemos despertado a la realidad, vamos a decir así, a la realidad real que tenemos que vivir. Vivimos una ilusión, se llama así. Vivimos en una ilusión. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de tener una introspectiva, una autoobservación y un autoconocimiento, en India esto se le llama un dharana, una concentración, un jhana, una meditación y un samadhi, o sea, una situación dichosa por despertar, por encontrarnos a nosotros mismos y por entrar a una realidad real que no es la que interpretamos comúnmente con este ego que tenemos. Fíjense cómo la psicología moderna se empata con un budismo que nace aproximadamente 500 años antes de Jesucristo. Qué interesante que este conocimiento tan antiguo esté tan claramente en aplicación, pero de una manera práctica en el día de hoy, en el 2020. De hecho, podemos encontrar muchos artistas de Hollywood, muchas otrora afectados en su psique, que son budistas, y los ves ahora con una tranquilidad, viendo una situación objetiva y viviendo una vida en plenitud, en ser piadoso con los demás, en apoyar. Híjole, cuando ves esos testimonios, es cuando te dan ganas de voltear a ver, bueno, ¿qué está haciendo te dan ganas de ver. Y hago un paralelismo. Ahorita recordé una frase de un maestro, de un doctor de España que se llama el doctor Manuel Fraijó, que a mí se me quedó esa definición, pero de confucianismo, y dice de confucianismo por aquello de las religiones que decía el maestro Javier. Dice Manuel Fraijó del confucianismo: el confucianismo, y con esto termino, el confucianismo es una humanidad omnicomprensiva, compatible con todas las religiones del mundo. Imagínense, el budismo es algo muy parecido, porque ahora tenemos budistas cristianos, budistas musulmanes, que no tienen nada que ver, porque el budismo es tan científico como una terapia psicológica. Ahora, no es la única parte científica que tiene el budismo. Platicaremos, si ustedes lo permiten, en posteriores charlas
acerca de esto, y le agradezco, maestro Javier, creo que fue un muy buen golpe, muy buen golpe. Maestro Segnini. Bueno, llega el momento divertido en que ponemos apuros a Suárez, como siempre, para promocionar nuestros próximos programas. Así que vamos a lo que viene mañana, Suárez. ¿Qué tenemos mañana? Qué crueldad, Segnini. Yo que recién lo defendía, ahora hasta en duda me... No, si nadie me atacó, ¿por qué me estaba defendiendo, maestro Suárez? No, usted solo se atacó cuando dijo que Me no autoataqué, había me quedó filosofía la en su costa, creación. tanto auto que me autoataqué yo. Bueno, mañana vuelve el segundo programa de Momento Par, que todavía no sabemos si es con V o con B, En, re- pero bueno, quedará a criterio en realidad, de ahí la va, en audiencia. realidad. Con Por eso está el Suárez whisky y Junior. el mate al lado, ¿no? Va a criterio del que. Sí, 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 sí. Suárez Junior Suárez y Junior. Segnini. A ver si se pone las pilas Segnini a hacerle No competencia estoy ahí a su a nivel. Suárez Yo Junior. lo acompaño al muchacho, yo le doy clases de historia del fútbol. Él habla de actualidad, yo de historia. Y bueno, Bien, hay una bien, bien, sorpresa bien. Eso es que tenemos mañana. este jueves. La presencia. Sorpresa para la audiencia, Claro, me está claro, diciendo, ¿no? claro. O para mí. Ah, bueno, yo dije, caramba, qué otra sorpresa. Jueves, Garla Marcial vuelve el programa de todos los jueves que ha sido éxito junto Uh-huh. con el que estamos ahora. Dos programas de artes marciales que la están rompiendo en Radio Cultural Charrúa, y este jueves tenemos el honor de entrevistar a Guayarín Patricio Saavedra. Exactamente. Bueno, después el viernes todavía no tenemos invitado confirmado, pero. Y como no puede ser de otra manera, el estilo Suárez, ¿no? O sea, Ahí improvisación va, por hasta en eso le el programa pusimos de el hombre Suárez. incógnito ahí. El invitado incógnita, emprender a pie este viernes de vuelta, 20 horas. Bueno, el sábado tenemos, todavía no está confirmado, no se sabe si tenemos programa más temprano. Tenemos que hablar con el maestro si está disponible, el maestro Manuel Echevarría, que capaz que hacía una segunda parte o alguna otra sorpresa que nos tiene guardada el maestro Acosta que todavía no están confirmadas, así que no vamos a decir nada todavía. En la nochecita tarde y nochecita tenemos nuestro querido programa El Conversatorio, que todavía no sabemos de qué vamos a hablar, todavía están las encuestas, así que realicen las encuestas, por favor, por el conversatorio. Para. Ah, pensé que era el estilo Suárez, No, que no, debe seguir ahí en el momento, tampoco sabían de esto qué es hablar. estructurado, está estructurado. Y a la noche, Es más seria la cosa. no largamos encuesta, maestro Costa, no largamos encuesta. A la noche, Jimmy Gómez, que no sé si va a hablar de alguno de los temas que han quedado colgados, como el asesinato del perro Rufino o algo por el estilo, pero veremos a ver. Ya tiene encuesta, maestro. Va al segundo lugar, recuerde, ¿cuál era el tema? Jimmy va a hablar de reggaetón, la reencarnación de Mozart. Exacto, reggaetón para este sábado. Bien. Va a hablar del género musical, el reggaetón comparado con la reencarnación de Mozart. Ese es el tema de Jimmy Gómez, no se lo pueden perder. Exactamente, y siempre con un invitado sorpresa. Esta vez no sabemos quién viene con él. Tuvimos al Verdugo, tuvimos Sabe de todo, sabe de todo Solovino, Jimmy Gómez. por supuesto, es un ser iluminado. Y el domingo tenemos también otra sorpresa más, confirmado ya, que va a participar en nuestro programa Juan Manuel Manrique, folclorista cordobés desde Argentina, no de Córdoba capital, es de Villa Belmine, así que otro invitado de lujo
que nos damos en Radio Cultural Charrúa. Este domingo tenemos entrevista con Juan Manuel Manrique, así que los invitamos a todos a este programa de folclore, manteniendo la tradición como siempre, sobre todo el folclore uruguayo-argentino. Así que este domingo tenemos este programita. Y bueno, mis queridos amigos, vayan despidiéndose. ¿Quién toma la palabra? Como no, Ahí va, de a uno, a uno. Quiero agradecerle al maestro Acosta por acompañarnos. Nada, es un chiste porque después me va a tirar toda la semana me lo va a tirar en contra. Sí, quiero agradecerle a toda la audiencia mexicana, uruguaya, chilena, argentina, y cada vez se van sumando más países, así que a toda la audiencia que está ahí, que nos hace el aguante, a toda esa audiencia, muchas gracias por estar ahí del otro lado. ¿Qué hace Segnini? ¿Qué le pasa? Lea. ¿Qué tengo que leer? Lea. Tertulia de artes marciales, ¿qué tengo que leer? ¿No le sale el mensaje ahí? Sí, me sale Tertulia de artes marciales en vivo. El mensaje de Rosita Rito ahí que nos dice: mándenme saludos, ya saben que ustedes son mis fans, yo soy su ídolo, o cómo era. Un saludo grande para Rosita Rito, que siempre está en todos los programas. No lo estaba viendo Suárez ahí, por eso no lo podía leer, así que... Siempre, usted me pone tarde las cosas, me dice lea y me pone tarde las cosas. Para mí no es a propósito. No, es el delay. Es el delay. Cuando Flyer me hace lo mismo, cuando los mensajes me hace lo mismo. Para mí usted lo hace a propósito, Segnini. Puede que sí. La maestra Rosita Rito pone eso porque ahora se ha puesto un poco insoportable, porque ahora con las clases que le dio el maestro Jimmy Gómez, por eso pone eso. Entonces, le está afectando que ver a Jimmy Gómez. Ya no la voy a invitar al programa para verlo juntos. Yo me estoy perdiendo algunos capítulos con Jimmy Gómez, ya veo, ya que voy a tener que estar presente en su programa. Bueno, me termino de despedir. Muchas gracias a los panelistas que compartimos aquí micrófono, el señor Acosta, el señor Reyes, el señor Segnini, y nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, y sí, que suave que ponga ahí que somos sus fans, ¿no? Yo sí soy tu fan, Rosita. Sí. Yo también, a mí también me gusta Jimmy Gómez, me estoy volviendo insolente como él. Choca mi mano por 24 horas. ¡Ah! Entonces, la verdad, gracias, estuvo muy bueno el aprendizaje, aprendimos bastante, me llevo mucho para reflexionar. Lo importante es lo que les digo, aplicarlo en el día a día, Y sí, totalmente de acuerdo con Suárez en eso, hay filosofías en casi todo, inclusive Carlos Cuauhtémoc Sánchez o cualquier lectura que te encuentres, ¿no? Hasta Ricardo Arjona es filosofía, ¿no? Por ahí hasta me atreví una vez de decir que esta canción de Despacito era, ¿por dónde lo dije, maestro? Que era una paradoja una parodia una paradoja de Sartre y el existencialismo, ¿no? Y también por ahí, en el editorial del conversatorio dije que esta de Felices los Cuatro habla de la voluntad de Schopenhauer, así que hay de todo, Suárez, pero hay niveles. No es la misma desmenuzar la genealogía de la moral de Friedrich que el alquimista de Paulo Coelho. Con esa me quedo, con esa me voy. Hasta pronto, queridos amigos. Tansu. ¿Quiere tener la última palabra siempre, Acosta? Ya le saqué la ficha. Siempre quiere tener la última palabra. Segnini la tiene. Segnini tiene la última palabra. Maestro Mario Segnini, el que pasa los flyers a tiempo y da las indicaciones en perfecto orden, pero no es comprendido. Despide el programa, por favor. Pero yo no me he despedido.
No, censurador todavía. No, no solo que quiere tener la última palabra, que es censurador. Qué falta de respeto, maestro Reyes. Yo le voy a pedir disculpas al nombre del señor Acosta. Bueno, ¡Viva bueno. México! Viva México. Y dice aquí, un saludo a Paulo Coelho. Aquí dice, aquí nos ponen, miren, pues estuvo muy bueno el programa, muy bueno, de verdad que nos aventamos 2 horas, a mí se me fue bien rápido, creo que, híjole, estos temas dan para tanto, y como bien dice mi maestro Javier Acosta, hay que estar al pendiente para poder llevar a la práctica todo esto y no se quede en letra muerta, nada más en teorizar, porque para teorizar cualquiera, y es bien facilito, hasta mentiras se pueden teorizar, hasta mentiras se pueden teorizar. Entonces, vamos llevando esto a la práctica y no sé cómo lo vean el maestro Javier Acosta y el maestro John Suárez, sería bueno tener por acá uno de estos al maestro Jimmy Gómez. Sería bueno porque ahora estuve en contacto con un maestro que me hacía unas preguntas y así rapidito, maestro Zainini, rapidito, menos de un minuto, le cuento esta historia. Y me preguntaba, yo comenté incluso de mi maestro Jimmy Gómez. Oye, maestro, pero no era su maestro Jorge Félix Hernández. Ah, sí, le dije, sí, también, pero el maestro Jorge Félix Hernández me enseña qué tengo que hacer. Y el maestro Jimmy Gómez me enseña qué no tengo que hacer. Ah, me dijo, y es que realmente sucede así. El maestro Jimmy Gómez en esa parodia nos enseña lo que no debemos hacer. Entonces, y saliendo de un tipo tan decente, tan buena persona, bueno, de quién es, porque no puedo decir la identidad, se ve ahí todo el cambio. Y quiero decir también que algunos alumnos míos, no sé por qué, sospechan que tanto el turco como el solovino vive en Sonora. Sospechan, sospechan. No sé por qué varios, nosotros nos juntamos a ver el programa y sospechan. Yo les digo que no es cierto eso. Me despido con un abrazo para todos ustedes, muchas gracias y que viva México, señores, cómo no.